Amada nación boliviana, siervos de Dios, pastores de Cristo Jesús, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de intercesión, donde quiera que este video llegue a un hombre de Dios, a un siervo, a una sierva del Señor, espero que escuches esta palabra como un llamado de Dios para ti y para toda la iglesia de Cristo en la nación boliviana y en las naciones de la tierra. Soy el pastor Franz Pardo y Dios me dio una instrucción para compartir contigo este video y para que puedas y podamos entender el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo de alianzas humanas y está descrito en la profecía de Daniel, en la estatua que vio Nabucodonosor, como el final de la estatua, los pies, hierro y barro cocido. Los que no se pueden unir están unidos porque están peleando contra el Señor y contra su ungido, contra su reino. Esta unidad y alianza de los que no se pueden unir se manifiesta en el hierro y en el barro cocido. Ahora, nosotros debemos entender que esta manifestación espiritual de este tiempo viene, la maquinaria del anticristo está operando y ella es contraria totalmente a la idea de Dios, al concepto de Dios. Lo que Cristo Jesús dejó establecido en la oración sacerdotal como el arma de guerra más grande que hay sobre la tierra es la unidad. Y él dice así en Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos. ¿En quiénes? En nosotros todos los cristianos, sin importar denominación, sin importar color, rango social o cualquier tipo de división que los hombres hubieran inventado para separar la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si eso es Cristo Jesús, perfecto en unidad, entonces el anticristo es divide y vencerás. Y toda su maquinaria está centrada en la división. Toda su maquinaria. Tanto es así que en la división él consigue frenar y obstaculizar el testimonio de los hijos de Dios a lo largo del mundo, a lo largo y ancho de nuestras naciones. El testimonio de Cristo Jesús queda menoscabado. El diablo está obrando de una manera baja y sucia en todos los niveles. Más que nunca la guerra y los ataques doctrinales religiosos alegando tener la sana doctrina han hecho mella en la iglesia del Señor Jesucristo y escándalos tan burdos, tan bajos se levantan en las redes sociales delante de todo el mundo para que todo el mundo quede en asombro. Cristianos peleándose contra cristianos, hombres de Dios acusando a otros hombres de Dios peleándose con otros hombres de Dios en las redes sociales. Y no solo en las redes sociales, escuchen, este asunto es un asunto de vida o muerte. La iglesia de Cristo Jesús necesita entender que divide y vencerás es anticristo puro, pero la unión, la unidad verdadera es Cristo Jesús en nosotros. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos. Si Él está en nosotros, si verdaderamente somos cristianos y Él está en nosotros, nos uniremos. Si no está en nosotros, estaremos divididos. Así que la siguiente operación de este reino malvado y de este tiempo que estamos viviendo se llama odio y traición. Una de las manifestaciones de los espíritus malignos de este tiempo es fomentar odio y la pérdida de todo afecto, respeto
y amor por los demás. Es una entidad totalmente egocéntrica. Versículo 9 y 10, capítulo 24 de Mateo dice: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Primero la división y luego odio y traición. Las alianzas humanas son gente operando por sus propios intereses, cada uno sacando su propio beneficio, unidos por ideales y creencias totalmente diferentes, pero por ambiciones personales están juntos peleando contra Dios. La siguiente manifestación de esta entidad llamada la maquinaria del anticristo, la bestia, es la manipulación y avaricia. Control, dominación, ambición de poder, de poseer a cualquier precio el gobierno, el control y la influencia, el dinero. Capítulo 2 de Segunda de Pedro, versículo 3 dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras infladas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Nosotros sabemos que el amor verdadero es donación. Capítulo 18, versículo 12 al 14, Apocalipsis dice: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera, de cobre, de hierro y de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas y almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Apocalipsis 18, 12 al 14. Escuche, almas de hombres, su negocio. Dice más todavía, otra de las influencias demoníacas perversas que viene con esta entidad se llama inmundicia sexual y perversión. Sus nombres los relacionan con prácticas y costumbres y creencias. Hechicería pura les sostendrá en sus gobiernos, dominación, globalización, para poder dominar. Pero escuche, inmundicia sexual y perversión son la línea que costura este movimiento llamado anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10. Entonces se manifestará aquel inicuo torcido, o iniquidad quiere decir torcido. La palabra avón en hebreo significa torcido. Y a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, torcido, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora escuche, dice también: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, la rebelión, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice eso segunda de Tesalonicenses 2:3, y Daniel 11:37 dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El amor más grande que éste tiene es el placer a sí mismo, el placer por lo sucio, lo corrupto. Él es egocéntrico. Muy bien, su movimiento radica en el engaño, y tenemos que abrir los ojos porque todo lo torcido, todo lo chueco lo manifiesta este movimiento. Así que no busque vencer este movimiento de manera política.
Querido hombre y mujer de Dios, Dios nos está llamando la atención. No es por fuerza de hombre, no es por brazo humano. No busque romper este movimiento por fuerza política humana. Solo la fuerza del Señor puede destruirlo. Ahora escuche. Engaño y mentira. Su movimiento radica en eso. Ahora, segunda de Tesalonicenses 2:10 al 11 dice: y con todo engaño de iniquidad, todo engaño de torcedura y cosa mal hecha, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Siguiente manifestación de esta entidad maligna se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Es anti principios morales, anti fe y ante cualquier tipo de culto. Desde la misma ONU ya salió una voz de alguien autorizado ahí para decir: necesitamos erradicar todo tipo de culto y adoración a Dios, sea la cual sea, porque nos impiden establecer los principios LGTB y toda la doctrina que están tratando de establecer. Se opone, dice 2 de Tesalonicenses 2:4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahora escúcheme por favor. Necesitamos entender que este movimiento nos quiere divididos y separados. Por tanto, es necesario que todos nosotros tomemos conciencia de esto para unirnos como cuerpo de Cristo. A eso quiero llegar, amada iglesia, amados siervos del Señor. Quiero llegar a ese asunto para tocar ese tema en especial. Permítame un momento, estoy tratando de encontrar un documento que necesito leérselos porque Dios quiere que tú escuches esto. El Señor está esperando que nosotros nos unamos como iglesia de Cristo Jesús. Para pelear contra esta entidad no podemos hacerlo divididos. Así que te voy a pedir, iglesia de Cristo, por una orden directa del Señor, que usted se una con otro hermano, con otro hombre de Dios, con otro siervo del Señor, para todo lo que vamos a enfrentar de aquí adelante. Únase con pastores, únase con gente que no es de su denominación para orar y para buscar de Dios. Unámonos con todo tipo de hermanos que profesen la fe del Señor Jesucristo y hagamos una fuerza común. 4 niveles de guerra espiritual se van a manifestar todo el tiempo. Y usted va a ver en la boca de Jesús que estos 4 niveles de guerra espiritual estarán presentes en todo tiempo y ocasión en la vida de la iglesia. Un día Jesús estaba liberando a endemoniados, echando espíritus de demonios de las personas. Y vino un hombre mudo y ciego. Y este hombre recibió libertad. Y este hombre recibió libertad en las manos del Señor. Cuando este hombre fue libre, inmediatamente la tradición religiosa se levantó para decirle que él estaba echando fuera a los demonios por Belcebú. Estamos en Mateo capítulo 12, 14 hasta el 35. Dice que los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no les descubriesen. Ahora escuchen. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías: he aquí mi siervo, mi escogido, mi amado, a quien agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie
oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ahora escuche, un endemoniado ciego y mudo fue sano aquel día. Entonces fue traído un endemoniado ciego sin visión y mudo sin declaración profética. Y él le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente atónita decía: ¿será este el hijo de David, el rey de Israel? Viene una revelación al corazón de mucha gente el momento en que Jesús rompe las cadenas de este endemoniado ciego y mudo. Endemoniado ciego y mudo. Ahora, mas los fariseos al oírlo decían: este echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y 4 niveles de guerra espiritual aparecen en la boca de Jesús. Y los 4 niveles de guerra espiritual tienen que ver con división. ¿Le suena parecido? El espíritu del anticristo trae división. Jesús dice así, escuche, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Reino dividido, ciudad dividida, casa dividida, sí mismo dividido, persona dividida. Una vez más, reino dividido, ciudad dividida, casa dividida, familia dividida y sí mismo dividido. Y Jesús va a decir que la guerra espiritual se llama unidad contra división. Entienda, por favor, 4 niveles de guerra espiritual, los 4 son contra la división, y la división tratando de meterse en el reino, en la ciudad, en la familia y en el corazón de la persona. Ahora, ¿cómo puede permanecer su reino? Y dice, versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La manifestación del reino de Dios echando fuera a los demonios tiene que ver con romper las divisiones a nivel interior, las divisiones a nivel familiar, las divisiones a nivel ciudad y las divisiones a nivel naciones, reinos. ¿Cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, está desparramando. O sea que Jesús quiere que nosotros nos unamos a Él para atar al hombre fuerte y romper su accionar y poder saquear su casa. ¿Cómo se hace eso? Uniéndose. Uniéndose, querido pastor, querido hombre de Dios, querido diácono, querido líder, querido siervo, únase a otro siervo y a otros siervos donde quiera que estén para hacer una coalición unida de hombres de Dios por toda la tierra, interligados, interlazados, interunidos. No pelee solo. No es tiempo de pelear esta batalla solo y por tu propia cuenta. Es tiempo de depender de alguien más y unirse a otro hombre de Dios, interlazarse con otros hombres de Dios y hacer un solo bloque común de intercesión, de guerra espiritual y de oración. Entiéndame, por favor.
Ahora, piense en esto. Nosotros leímos el capítulo 42 de Isaías en esta declaración. Ayer estaba orando al Señor, antes de ayer, hace 2 días, orando al Señor para entender el tiempo que estamos viviendo. Y el Señor me llevó a Isaías 42. Justo está en este capítulo de Mateo, capítulo 12, está descrito Isaías 42. Isaías 42 dice el Señor: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y no contenderá ni voceará, ni a nadie hará oír su voz. La caña cascada no quebrará, va a restaurar a los que están débiles, levantar a los que se están apagando y volverlos a la luz. Ahora escuche, si abrimos Isaías capítulo 42, nos lleva en ese entendimiento. Dice así: miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, Isaías 42, 1. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él, él hará justicia a las naciones. No gritará ni levantará su voz en público, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados, no vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. Dios el Señor creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Él es el que dice: yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia, te tomaré de la mano, te protegeré, te daré a mi pueblo, los israelitas, la nación boliviana, como símbolo de mi pacto con ellos. Serás una luz para guiar a las naciones. Escuche, ahora el Señor dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre. El versículo 7. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Soltando a los que están en calabozos oscuros, abriendo los ojos de los ciegos y dando libertad. Yo el Señor, ese es mi nombre, no daré a nadie, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Versículo 9. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Ya está cumplido. Ahora profetizaré de nuevo y les diré el futuro antes de que suceda. Para mí hay una transición en este versículo 9. Antes de esto es Cristo Jesús el Señor. Después de esto es Dios diciendo: voy a hacer un corte para hacerles entender lo que está viniendo. Escucha, iglesia amada. Todo el movimiento del anticristo está trayendo división y Dios dice: no es el camino para seguir andando nunca más. Es el camino, la unidad. Y a partir de esto necesitamos unirnos de verdad. Ahora escuche bien qué es lo que está viniendo. Hay un corte histórico en el versículo 9 del capítulo 42. Dice: todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Ahora profetizaré de nuevo y les diré el futuro antes de que suceda. Prepárese para el futuro. El futuro viene con una nueva dimensión de alabanza. Canten al Señor un nuevo cántico. Canten sus alabanzas desde los confines de la tierra. Canten ustedes que navegan en los mares, los que viven en las costas lejanas. Únanse al coro, ciudades del desierto, que las aldeas de Cedar se alegren, que el pueblo de Sela cante de alegría
y griten alabanza desde las cumbres de los montes. Que el mundo entero glorifique al Señor, que canten su alabanza. Y ahí empieza un nuevo tiempo en la guerra de Dios contra el mal. El Señor marchará como un héroe poderoso, saldrá como guerrero lleno de furia, lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Estás luchando, querido siervo del Señor, orando, y parece que no estás haciendo nada. Te voy a decir una cosa: rompa con la división adentro y únase con otro hermano. Rompa con la división adentro y defina su corazón para unirse con otro siervo de Dios y otros siervos de Dios. Rompa con la división interior y haga alianza con un hermano para ser fiel a su hermano y para ser fiel a otros cristianos. Dice aquí, escuche, que el mundo entero glorifique al Señor y cante en su alabanza. Y hace un nuevo corte para dar un nuevo inicio. El Señor marchará como un héroe poderoso, saldrá como un gigante, dice la versión Reina Valera. Saldrá como guerrero lleno de furia, lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Dirá: he guardado silencio por mucho tiempo. Sí, me he contenido, pero ahora como una mujer que da luz, gritaré, gemiré y jadearé. ¿Te parece que Dios no ha estado actuando todo lo que podría haber hecho en tu vida, en tu congregación, en tu ministerio y en la nación? ¿Te parece que los malvados están prosperando y todo les sale bien y parece como que Dios está callado? Es que no estamos alabando en unidad en todos los territorios de nuestra nación. Alabando con un solo propósito, exaltando a Dios, gritando en las cumbres de los montes, en los valles, en el desierto, en el Chaco, en los campos, en la ciudad, en las plazas, en los lugares donde hay puntos de consagración maligna. No estamos haciendo lo que debemos, levantando un cántico nuevo, gritos de alabanza, glorias al Señor y adoración al Señor, tomando territorios con la gloria del Señor, todos unidos en un solo propósito. Le hemos estado fallando al Señor, por eso este tiempo no se desató todavía y solo se desatará. Escúcheme, siervo de Dios, por favor. Solo se desatará este tiempo, el tiempo en que Dios se va a levantar y gritar, jadear y pelear contra sus enemigos cuando nosotros nos unamos. Llegó el tiempo, querido hombre de Dios. Llegó el tiempo, querida mujer de Dios. Largue la división interior, largue la división familiar, reconciliémonos con los hermanos, con los pastores, con los profetas, con los hombres de Dios, reconciliémonos en unidad, desarmémonos de toda división interior y vamos a unirnos. Rompamos toda estructura denominacional que nos separa y hagamos un bloque de unidad para pelear una sola batalla. Escuche, dice: gritaré, gemiré y jadearé, allanaré los montes y las colinas y arruinaré toda su vegetación, la vegetación de ellos, la prosperidad de los malvados. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré todas las lagunas de ellos. Guiaré al ciego Israel, al ciego Bolivia, por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas y no los abandonaré. Mire, escuche más todavía. Pero los que confían en ídolos, los que dicen ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. Escuchen ustedes sordos, miren y vean ciegos. ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo, mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido, el siervo del Señor? Ustedes vean,
Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Es puro discurso. Nuestra unidad es puro discurso hasta que nos unamos verdaderamente, querido siervo, sierva del Señor. Es puro palabra, nada más, hasta que rompamos los límites interiores de nuestro corazón y creamos que Dios nos está llamando a unirnos. Escuchen con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Debido a que el Señor es justo, Él ha exaltado su ley gloriosa. Dios no va a pasar por alto el que nosotros estemos divididos. Dios no va a pasar por alto el que sigamos rebeldes a este llamado de Dios. Dios no puede romper su ley y Él la exalta, porque cuando nosotros nos unamos, verdaderamente seremos sus discípulos y el mundo conocerá que nosotros somos hijos de Dios. Pero a su pueblo le han robado, saqueado, lo han esclavizado, mentido, en prisión y atrapado. Es blanco fácil para cualquiera y no tienen a nadie quien lo proteja, a nadie quien lo lleve de regreso a casa. ¿Quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina que les espera en el futuro? O reaccionamos o la ruina nos alcanzará en el futuro. ¿Quién permitió que robaran e hirieran a Israel? Fue el Señor contra quien pecamos, porque los israelitas no quisieron andar por su camino ni quisieron obedecer su ley. Por lo tanto, este es mi mandamiento nuevo que os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. No quisieron obedecer su ley. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él y Él con nosotros. El que tiene mis mandamientos, mi palabra guardará. Y yo le amaré y vendremos a Él. Escuchen. Por tanto, Él derramó su furia sobre ellos y los destruyó en batalla. Las llamas los envolvieron, pero aún así se negaron a entender. El fuego los consumió, pero no aprendieron la lección. Isaías 42 es Mateo 12. Una vez más, queridos del Señor, Isaías 42 es Mateo capítulo 12, versículo 18 adelante. Y Jesús diciendo, echando fuera al demonio ciego y mudo, el demonio que no quiere ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como en mi escogido? No dice restituir. En la Reina Valera de este capítulo dice así, y no dice restituyan. Escuchen, nosotros necesitamos. Versículo 22, mas este pueblo es un pueblo saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien los libre. Son despojados y no hay quien diga restituir. Espíritu ciego, demonio ciego y mudo. Dos demonios o un demonio trabajando en enceguecer la gente y en enmudecerla. La boca profética de la iglesia ha sido callada por años. Isaías 42 es este pasaje. Es este encuentro con este endemoniado. Y se manifiesta ahí que la boca de los que tenían la religión oficial dicen, Él echa fuera a los demonios. Y Jesús dice, este espíritu se llama división. División es el espíritu del anticristo. Y una persona que está dividida dentro de sí misma no se puede unir con otra. No está entero, no está completo para Cristo Jesús. Está solo la mitad y la otra mitad para el mundo, para su propio yo. Y una persona dividida dentro de sí no se puede unir a otra. Por tanto, va a dividir su casa, va a dividir su ciudad
y va a dividir su nación. Facciones políticas, facciones religiosas, denominaciones, creencias antojadizas, proclamaciones mías, tradición religiosa, mitad del mundo y mitad de Dios, pecado interior, pecado oculto, provocan división en el corazón del hombre de Dios. Querido hombre de Dios, querida mujer de Dios, gracias por escucharme. Escúchame. Llegó el tiempo de que nos unamos. Llegó el tiempo de renunciar a toda voz divisoria dentro de nosotros y que tengamos una sola voz interior. Isaías 42 te está llamando. El Señor dice, mi siervo es ciego, ve, percibe, dice que ve, pero no ve. Y está con su boca callada. Por eso hay tanto encarcelado y tanto preso, tanto atrapado en cavernas, tanta gente embrujada bajo oscuridad y no ha sido liberada. Porque el pueblo de Dios no ha visto el futuro, por lo tanto no se ha unido. Pero Dios dice, salgan a los montes, a los collados, a los valles, al desierto, a la selva, en la ciudad, en las plazas. Únase. Querido varón de Dios, te voy a explicar lo que hay que hacer. Querida mujer de Dios, únase a hermanos de otras congregaciones. Unámonos entre hermanos de todas las iglesias cristianas. Únase con otros discípulos del Señor. Donde quiera que usted conozca a un otro hermano, únase con él para salir a las plazas, para adorar al Señor, para estar en las montañas. Si los que viven cerca de una montaña, suban a ese lugar, glorifiquemos a Dios. Los que están en los valles, glorifiquemos a Dios en los valles. Vaya a los lugares profundos, a los lugares altos, en las plazas, en las mesetas. Súbase al techo de su casa y proclame la gloria del Señor en un solo propósito, en una sola unidad. Todos nosotros buscando adorar y glorificar y exaltar y bendecir el nombre de Dios. Donde quiera que esta palabra llegue, unámonos en el Chapare, en Tarija, en Pando, en Beni, en Trinidad, en todo el territorio nacional, en Sucre, en Oruro, en Potosí. Unámonos por el Zoom, unámonos por vía virtual, unámonos en oración. Donde usted sepa que hay gente orando, únase para glorificar el nombre del Señor. Es tiempo de desatar el nuevo tiempo, el tiempo de Dios, en que Dios, como un gigante, se levanta para dar voces y gritos de liberación para su pueblo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, así será. Este tiempo es un tiempo de gloria y veremos la gloria del Señor en nuestras naciones. Que Dios te bendiga. Gracia y paz. Un fuerte abrazo de parte del Señor para tu vida. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús el Señor. Escucha el sonido de la trompeta llamándote a la unidad. Shalom.